distintos países latinoamericanos, bueno, y también en el mundo, se han organizado grupos de padres, representantes, profesionales, estudiosos, en fin, todas aquellas personas, o también de grupos religiosos, laicos, evangélicos, cristianos, católicos, para pronunciarse por el derecho a la vida, por el derecho a la familia. Se han manifestado como grupos pro vida. Así es. Quisiera en primer lugar que nos cuente un poco el origen de esta organización, cuál fue la motivación para crearla y para llevar adelante estos mensajes para que también nuestra audiencia pueda entrar en contexto. Bien, primero que nada definir que cuando hablamos de la ideología de género no se debe abordar desde un punto de vista ni religioso, ni político, ni ideológico a nivel político electoral. Si partimos de esa premisa, existe un divorcio entre la interlocución y quienes deben ser los receptores. Por eso la importancia de tratar el tema como lo que es. No es un tema de simple orientación sexual de individuos, de particulares, de ciudadanos o grupos de ciudadanos, sino prácticamente un tema de Estado. Porque la ideología de género, como se está abordando a nivel mundial, está reformando la estructura de los estados en las naciones en donde ha avanzado. Y esta iniciativa que representamos en Comisión No Te Metas Venezuela nace precisamente con la intención de llevar el tema, de abordar el tema desde una perspectiva bien objetiva, de la manera más potable para que se entienda que no es un asunto fanatizado desde ninguno de los órdenes que acabo de mencionar, sino un asunto de reflexión, porque no es un tema ni político ni religioso, sino un tema de amor y de seguridad y orden, de garantizar la sana convivencia de la sociedad con base en la ley que nos garantiza los derechos a todos los ciudadanos. Ahora bien, cuando se tocan este tipo de temas, como tú mencionas, muchas veces desde las organizaciones LGBTI se habla de lo que se busca, pues es un mundo sin discriminación, en el caso de las personas trans que piden pues sus derechos. Pero por otro lado, están las asociaciones y los grupos que dicen, bueno, muy bien, una persona adulta puede discernir o elegir entre lo que se considera o no. Sin embargo, cuando estos conceptos son llevados a las escuelas o a los niños, digamos, hay menor capacidad de analizar o de entender, ¿no? De qué se trata el tema de género, el tema trans, ser no binario. Son muchos conceptos que incluso son complejos para personas adultas. Entonces, ¿en qué forma se lo están llevando a los niños? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es su diagnóstico? Hay que definir dos cosas. Uno, lo que es verdadera discriminación, que es un tema que se está enarbolando como una bandera de victimización de ciertos sectores, y lo otro, la ausencia de requisitos legales para acceder o disfrutar de diversos o determinados derechos que garantiza nuestra ley. Cuando se habla de discriminación, se habla de tratar de una manera desigual a un ciudadano que esté en igualdad de condiciones a otro. Cuando estos grupos que no representan a todas las personas que tienen orientación sexual a nivel homosexual o lesbianas, son un colectivo muy pequeño, muy radicalizado, pero con mucha influencia y con mucho financiamiento. Y cuando vemos estos grupos y nos negamos al avance de la ideología de género, lo hacemos porque precisamente están violentando las únicas dos premisas que garantizan el libre desenvolvimiento de la personalidad en nuestro país, que está contemplado en nuestra Constitución. ¿Cuáles son esas dos únicas limitantes? Uno, el derecho de otras personas, y dos, lo contemplado en la ley. Si tu conducta no violenta, no infringe ni lo contemplado en la ley ni el derecho de otras personas, tú puedes hacer con tu vida lo que te plazca. Y tienes que garantizarse el respeto a tus actuaciones. Ahora, cuando ya tus conductas infringen la ley, pretendiendo implementar contenidos que no son cónsonos con la mentalidad de un niño de 8, de 5, de 6, de 10 años, que dicho sea de paso, está prohibido en la LOMNE específicamente en su artículo 79, que no se debe proyectar, ni promover, ni exponer a los niños, niñas y adolescentes a contenidos que puedan perturbar su crecimiento y su salud mental, física, orgánica y emocional. Cuando se hace eso, entonces no estás hablando de libre desenvolvimiento de la personalidad y no puedes enarbolar la bandera de la discriminación porque estás violando la ley. Ahora, ¿qué pasa cuando en grandes cadenas, como por ejemplo Disney y sus últimas películas que son dirigidas a todo público, desde niños muy pequeños, ya están abordando estos temas? Incluso leía que una de sus últimas películas pues había disminuido la cantidad de vistas, de visualizaciones en la plataforma de streaming debido a que tenía un contenido LGBTI que la mayoría de la población la calificaba como impuesta. Y digo esto porque incluso tengo amigos que tienen una orientación homosexual e incluso pues me han dicho que sienten que estos temas son incluidos de una forma como impuesta, ¿no? O sea, que no sienten que incluso es natural, sino que pareciera que el tema de la inclusión
pareciera Forzado. impuesto dentro de muchas películas comiquitas, bueno, la madre blanca con el esposo negro, el hijo homosexual, y, en fin, como muchos patrones que los empiezan a mostrar dentro de las películas, mientras que un grupo considera incluso que es impuesto, pero hay otros que piensan, bueno, pero si siempre hemos visto a las familias tradicionales, ¿por qué no ver ahora otro tipo de familias, no? Y ahí es donde empieza el debate. Claro, fíjate. Cuando se habla de esos ejemplos que tú estás colocando, es lo que se ha bautizado como la inclusión forzada. ¿Qué ciencia tiene que a un niño de 2, 3, 4 años, como está ocurriendo, o de 5 años, 6 años, como acaba de ocurrir en Chile, en Chile precisamente, en donde van a un colegio y le colocan a los niños con supuesta educación sexual integral, material pornográfico, material homosexualizado, para luego decir que le están explicando lo que es la diversidad en el mundo entero? Un niño lo que está es para jugar, un niño no tiene ni conciencia sexual, ni conciencia social, ni discernimiento pleno. Entonces, lo que denuncian muchos padres es que es contenido explícito, no como antiguamente se enseñaba en las escuelas el tipo de educación sexual, de la protección, explicar el porque no es educación sexual, es perversión sexual. La educación sexual es, mira, los niños nacen de esta manera, el papá se une con la mamá, pasan 9 meses, nace un bebé para no estar con la fábula de la cigüeña. Pero cuando le colocas material pornográfico a un niño, cuando incitas a un niño a que experimente, y lo incitas, no es que el niño lo decide, lo incitas a que experimente representando una personalidad totalmente distinta a su identidad sexual, entonces el niño no está decidiendo. Tú estás induciendo al niño, estás pervirtiendo a ese niño y, por supuesto, vuelvo a repetir, en nuestra legislación, en nuestro país, existe una jurisdicción especialísima, que es la Jurisdicción de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Y hacer eso no solamente viola la jurisdicción, sino específicamente el artículo 79 de la LOPNE que te acabo de mencionar, y hace susceptible de asumir las responsabilidades del caso a aquellas personas que puedan prestarse para esas situaciones. Y el caso que nos mencionaba en Chile eran en las escuelas públicas. Así Leíamos es. que en muchos países, en las escuelas públicas, muestran este material. Tenemos que ir a una pausa, para el regreso seguiremos conversando con esto. Esta situación aún no se ha presentado en nuestro país, no tienen registros de esto, ¿no? Ya vamos a hablar acerca Vamos a hablar sobre eso y también sobre las redes sociales, porque si bien hay materiales que quizá no los imparten de forma pública, pues también está el tema de las redes y el material a los que están expuestos los niños, no solo con el tema de ideología de género, sino también con la hipersexualización, otros factores que están pasando en la familia venezolana, agresiones a los menores. Bueno, son muchos los temas y los vamos a abordar en esta edición de Argumentos. Ya volvemos.